Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre la ley natural Wow, es bueno ese tema, basado bueno, divina. en la ley divina dada a los hombres. Pero antes de que hablemos todos estos temas, yo soy Naibet Yo soy Héctor, y esto es Ideas Ideas sin sin cizaña. Cizaña. Ideas sin cizaña. Hola a todos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de Ideas sin Cizaña. Hoy estaremos hablando sobre la ley natural, esa ley que nace con nosotros desde que venimos a este mundo. Esa ley que nos enseña lo que es el bien y el mal, ¿no? Claro, No hay necesidad de que alguien te diga, no, no hay que robar, no tienes que matar, ya esa ley nace con uno. claro. Bueno, de hecho, si vamos desde la antigüedad, se dice bueno, que primero está la ley natural, luego viene la ley marítima, que bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la ley marítima. Viene lo que es el derecho constitucionario, ¿sí? Eso se basa en acuerdos. El derecho constitucionario lo que quiere hablar es de acuerdo, ¿sí? Que nos ponemos de acuerdo, tú y yo, por ejemplo, eh, van a trazar una carretera por algún sitio, ¿sí? Y el derecho constitucionario, de repente por allí, durante mucho tiempo hemos pasado los animales por allí, pero van a trazar una calle, una carretera. Entonces, bueno, decimos, bueno, que por allí, que desde tiempos inmemoriales, nuestros ancestros y nosotros hemos pasado animales por allí, y pues entonces quedamos de acuerdo en que la calle, ese pedazo lo va a respetar cuando tracen la carretera, ese camino por donde pasan los animales. Eso significa el derecho constitucional, en que nos pongamos de acuerdo para tal cosa. Luego viene el derecho romano, ¿sí? Que también, bueno, vamos a hablar un poco acerca de ello. Y lo que es la ley positiva, que es esta ley impuesta prácticamente por los hombres, ¿sí? Violando incluso la ley natural, ¿sí? Porque, bueno, la ley natural está por encima de las otras leyes, ¿sí? Y entonces, pues, en esto se basa el tema de hoy, en lo que, qué significa la ley natural y cómo debemos salir, ¿no? De esta ley positiva impuesta por los hombres, que cada vez van haciendo leyes, 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 y es prácticamente para oprimir a las poblaciones, al hombre y a la mujer viva. Que también eso podría ser un tema, ¿no? Cuando hablamos de hombre y mujer vivo y libre, ¿no? Que no tiene nada que ver con ser humano. Entonces, pues, voy a estar leyendo aquí en pantalla algunos términos, ¿sí? Por ejemplo, lo que se refiere, bueno, hoy me voy a poner un poco los lentes, ¿no? Para leer un poco allí. Y bueno, comenzamos así, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos Universales. Y dice, bueno, basándome en los principios de libertad e igualdad, ¿sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace especial énfasis en la necesidad de desarrollar un orden de justicia a nivel internacional que garantice la plena vigencia de los derechos contemplados en ella. Es decir, en principio, pues los derechos humanos dicen que somos iguales todos, ¿sí? Iguales y al mismo tiempo, pues libres. Somos iguales y libres, ¿sí? Ese es, por ejemplo, cuando un policía te detiene, ¿verdad? Que el policía se cree como la autoridad y tú menos. Claro, sí, ellos volvemos a lo que decimos en el principio, ¿no? Porque los hombres han diseñado normas que no son leyes, la ley es una, ¿sí? Que es la ley natural, la ley dada por la divinidad hacia nosotros cuando nacemos. En principio ya venimos, esa ley viene intrínseca con todos nosotros, los hombres y las mujeres que nacemos desde niños, pero una vez que a la madre le hacen firmar el documento, lo que se le conoce como acta de nacimiento o partida de nacimiento, ¿no? Entonces se llama partida porque rompen lo que es la placenta del niño cuando no se debería, eso se seca solo y el niño absorbería
por esos 2 o 3 días lo que la placenta tiene para él. Y bueno, la madre, bueno, antiguamente se hacía como una especie de ritual. Una vez que se le caía la placenta al niño, iban la madre, las hermanas, la mamá de la madre, ¿sí? La abuela, ahí iban, bueno, con velas, con antorcha, alumbrando un sitio, el patio, me imagino que de la casa, escarbaban y enterraban en la naturaleza esta placenta, ¿no? Y yo me imagino, bueno, que la madre, pues, diría unas palabras a la misma naturaleza, a la misma tierra, para con el niño, ¿no? Esto, bueno, se hacía, ya eso, bueno, se perdió porque ahora, bueno, el doctor, el médico, claro, eso era cuando las madres daban a luz, ¿no? Que es la palabra original, daban a luz al niño en casa, cuando estaban las comadronas, creo que le llamaban así, las parteras, ¿no? Allí eran libres en ese momento los seres humanos. Después del año 1935 o 33 por allí, que comenzaron a registrar a los hombres y a las mujeres, allí comenzó la esclavitud. Claro, el tema de la esclavitud, el tema de ser humano, un ser humano, esa palabra fue inventada porque esclavizaban a hombres y a mujeres cuando dijeron, bueno, que ya no se deberían esclavizar a los hombres y a las mujeres, se inventaron la palabra ser humano, que no tiene nada que ver. Cuando los traían en los barcos, no, ellos no podían registrarlo como que eran hombres y mujeres, sino que no, ¿qué traes allí? No, son seres humanos, no son, parecen a hombres y a mujeres, pero carecen del espíritu divino. Y entonces así seguían esclavizando a los hombres y a las mujeres en esa época. Entonces, bueno, basándonos en los principios de los derechos universales de lo que ellos, ahí comenzó esto, el derecho humano. Cuando ellos comenzaron, la ley positiva comenzó a darle supuestos derechos a los hombres y a las mujeres cuando ya nosotros venimos con unos derechos básicos, ¿sí? De vivienda, de agua, ¿sí? De los derechos básicos humanos para sobrevivir aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, bueno, nos basamos en esto. Esto se puede googlear, se puede buscar, de hecho en la Wikipedia, estuve yo buscando allí y pues encontramos algunas cositas acerca del tema. Entonces, bueno, igualdad y libertad. Cuando un policía nos detiene, ¿no? Detiene a alguien, lo primero que le dice es identifíquese. Cuando buscamos la definición de la palabra identificación en la RAE es la Real Academia Española, o sea, el diccionario, ¿no? La palabra identificación quiere decir asociar dos cosas diferentes para que parezcan una. Es decir, te dicen identifíquense y tú le das el documento de identidad donde aparece tu foto y el nombre, ¿sí? Entonces el policía, aunque te esté mirando a la cara, ¿sí? Y sabes que tú eres un hombre o una mujer, ¿sí? Él lee aquí y dice, usted fulanito de tal, leyendo allí, y si tú dices sí, ya allí está bajo, porque todo se basa en contratos, ¿sí? Ahora está bajo la autoridad de ese funcionario, bueno, se le dice funcionario, pero realmente ellos son agentes de una corporación, porque todos los países, a nosotros nos han dicho que son países cuando ellos detrás hicieron una corporación. Cada país son corporaciones, ¿sí? Que manejan el capital humano, ¿sí? Entonces, cada presidente, cada gobernante, que se dicen que lo eligen los pueblos, cuando eso es otro engaño más, ¿no? De elegir, ¿sí? Tú lo que haces es elegir a alguien que tú necesitas porque tú necesitas que te gobiernen, ¿sí? Porque, como, bueno, claro, como somos esclavos, necesitamos a alguien que nos gobierne y designamos a alguien allí para que nos haga leyes y nos esté impuestos y normativa y nos mande a sus agentes policiales para que nos machaque y nos maltrate continuamente. Bueno, eso se está mirando ahorita a granel, ¿no? Pero ¿por qué dices que somos esclavos? Uno es esclavo, ¿por qué? Pues en este sistema. Porque no se abolió la esclavitud, es un engaño.
De hecho, bueno, cuando tú miras tu documento de identidad, en el derecho romano se habla de la capiti diminutio máxima, capiti diminutio media y capiti diminutio mínima. Esto quiere decir que si tu nombre está escrito todo en mayúscula, ¿sí? Bueno, en la escuela nos enseñan a escribir el nombre con la primera letra mayúscula y la demás minúscula. Y la demás minúscula. Pero cuando ya no nos hacen un documento, nos los hacen todo con letra mayúscula. Claro, nos lo hacen en mayúscula. Bueno, aquí la definición de la reducción de las capacidades o disminución de las capacidades jurídicas que tiene una persona. Bueno, una persona, la palabra persona también quiere hablar que es una máscara, ¿sí? Es un personaje que ellos nos lo dan, que es el Es el documento de la palabra persona. Eso lo trajeron los romanos de los griegos, ¿sí? Cuando alguien en un teatro iban a actuar en un teatro, los actores se ponían pues una máscara y de allí se trajo la palabra personaje, una máscara que le ponen a los hombres y a las mujeres, que es el documento ¿no? Esa es la persona. Nosotros somos hombres y mujeres libres. Pero cuando tú te identificas con ese documento, que ese documento no es nada más y nada menos que una ficción jurídica, ¿sí? Y la palabra ficción quiere decir que no es algo real. Es algo ficticio. Es algo ficticio, por eso se llama ficción jurídica al documento. Y tú le das vida a ese documento, por eso es el personaje, por eso es la persona, ¿sí? Entonces, bueno, la disminución de las capacidades jurídicas que tiene o que nos imponen, ¿sí? Por norma, no por ley, porque la ley ya está puesta, simplemente que los hombres comienzan a hacer normas y le ponen la palabra ley como algo que es algo que se tiene que cumplir a rajatabla y no se puede. Por eso le ponen la palabra ley, pero que no son leyes, son normas. Son normas. Entonces, bueno, el derecho romano, la capiti diminutio, era una disminución de la capacidad jurídica de una persona. ¿Ves? No de un hombre, no de una mujer. Hay que diferenciar entre lo que es una persona y un hombre, o una mujer en este caso, ¿no? Entonces, jurídica de una persona, y se divide en tres tipos, ¿sí? Capiti diminutio máxima, capiti diminutio media y capiti diminutio mínima. La capiti diminutio máxima es la pérdida más grave que implicaba la extinción total de la personalidad jurídica al perder la libertad, la ciudadanía y los lazos familiares, convirtiéndose en un esclavo. ¿Y cómo se daban cuenta que alguien tenía las disminuciones? ¿Que era un esclavo? Que era un esclavo. ¿Cómo se daban cuenta? Pues con el documento, si tus nombres y tus apellidos estaban en mayúscula todas, entonces allí se decía, bueno, que tiene su máxima, ¿no? Capacidades jurídicas restringidas. Todas. Entonces, cuando tú miras el documento, cualquier documento que te da el sistema, un documento oficial, verifica que tus nombres y tus apellidos, ¿sí? Están todas en mayúscula, cuando en el colegio, como tú dijiste hace rato, nos dicen que la primera letra en mayúscula y la demás en minúscula. Entonces, ¿por qué en los documentos oficiales que nos dan el sistema aparece todo en mayúscula? Y no quiere decir que es para mejor comprensión de la escritura. Es que si comparamos las cédulas con las lápidas de También, las personas cuando están... Sí, porque los nombres en mayúscula solamente eran para los esclavos y los muertos. Por eso en las lápidas, como tú dices, están en mayúscula las palabras que en paz descanse y el nombre del difunto, al igual que en un documento de identidad dado por el sistema a los seres vivos y libres. Es por eso que si tú miramos a los reyes carecen de lo que es un apellido. Ellos pueden tener 5 o 6 nombres, pero no tienen apellido.
porque el apellido era porque eras esclavo de, ¿no? Esclavo de De tal, ahí vienen los de apellidos. ahí vienen los apellidos. Por eso los reyes, como ellos son soberanos, que es lo que andamos buscando nosotros, ¿no? Salir del sistema y ser soberanos, ¿sí? Entonces, que esto hay que aprenderlo y esto, bueno, se puede buscar Soberano significa independiente, poder, libre autoridad. autoridad y eso lo vamos a mirar con la República Errante en Menda Lerenda, ¿sí? Es esa libertad, ese poder, porque con la República Errante de Menda Lerenda somos jefes de Estado, jefes de nuestro propio Estado, ¿sí? Entonces esto es un tema que esto se debería ir viral, ¿vale? ¿No? Este es un tema para irse, para que la gente, todo, se aboque a ir y busque en el internet qué es el significado de todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están las máximas, mínimas y medias, disminución de las capacidades que nos aplica el sistema a nosotros. Esto en el derecho, de esto se dice, bueno, no, que según el derecho romano, como que si eso ya no existe, como que si ya pasó, no, eso no lo siguen aplicando todavía hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo nos liberamos de todo esto? ¿Cómo hacemos para poder zafarnos de este sistema malicioso, ¿no? Que nos aplica el sistema, el que nos oprime y nos mantiene prácticamente nuestra voluntad secuestrada? Pues existe esto, lo que estamos hablando ahorita, lo que es la República Errante Menda Lerenda. Dice, crea tu propia micronación, ¿sí? Porque la República Errante Menda Lerenda es una micronación y ser jefe de nuestro propio Estado. Ahí uno adquiere un personaje, pero ya eres tú quien lo administra. Claro. Ya no es el Estado, Sí, porque la corporación en el que vivimos, pues ya no. en el que cada quien de donde nace. Bueno, que también la palabra nacer también, pues, viene, bueno, viene de nación, ¿no? Viene de nacimiento, pero que también cuando un barco, de hecho, todos los barcos de mercantiles, de mercancía, cuando se paran en un muelle, el muelle en inglés es dock, de ahí viene la palabra doctor, ¿no? El que recibe la mercancía. La bodega del barco a donde viene la mercancía se llama pañol. De ahí proviene la palabra español. Ese lenguaje que nos han impuesto a nosotros para prácticamente automaldecirnos. De ahí viene ese español. Y entonces cuando abren las compuertas del barco, es como cuando va a dar a luz, abren las compuertas y viene el nacimiento de esta mercancía. Que el nacimiento no tiene nada que ver con alumbramiento, que era lo que se explicaba en la antigüedad cuando una mujer daba a luz a un niño o niña, ¿sí? Es bastante interesante lo que son las definiciones de las palabras que han impuesto con este español hacia nosotros y que, bueno, continuamente nos vamos prácticamente que automaldiciendo. Por eso es que los jueces nos dicen, y los policías, todo lo que digas será usado en tu contra, ¿no? Porque el lenguaje que utilicemos en ese momento igualito nos va a condenar, igualito, porque ellos tienen otros diccionarios, ¿sí? De la Real Academia Española, que es el diccionario de la Real Academia Española, el jurídico, y el lenguaje es otro, la interpretación de las palabras es otro, es diferente, es distinto. Entonces, bueno, micronación, República Errante de Menda Lerenda, ¿no? Y bueno, por ahí le estaremos poniendo la foto de cómo, qué significa todo esto, ¿sí? Y bueno, estaremos mirando, dice, acogiéndome a los derechos de propiedad intelectual y libertad individual. Bueno, esto es lo que quiere decir, pues, que hay un sitio, ¿sí? Como una oficina donde se registra, que tú estabas hablando hace rato acerca de... Uno adquiere. No, que agarras la autoridad del documento, ¿no? Tú te haces El administrador. el administrador de este documento. Se llama
propiedad intelectual, donde eso es lo que hablan del copyright. Las personas, bueno, que hacen video y todo esto, y música, saben, me imagino, de lo que estoy hablando, porque de allí tú le pones el copyright, que hace el dueño intelectual del nombre, porque este nombre que tenemos nosotros, incluso Lo usan para comercio. claro, es para comercio y podemos ponernos un nombre si queremos, porque este nombre que nos pusieron a nosotros yo no lo acepté, ni tampoco tú lo aceptaste, y seguramente Cuando sí. estaban chiquitos, nuestros padres no nos preguntaron, ¿te gusta este nombre? No, 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 sí, como el bautismo, ¿no? Que también, bueno, podemos hablar del bautismo también. Entonces, bueno, dice, acogiéndome a los derechos de propiedad intelectual y de libertad individual contemplados por la ley, por el presente documento me autoproclamo independiente y instauro la República Errante Menda Lerenda, acogiéndome como territorio nacional la superficie sobre la que tenga contacto, sobre la que yo tenga contacto, y mi frontera inviolable son las de mi contorno físico, siendo las psíquicas de mayor alcance y abasto, no reconociendo a otras autoridades ni leyes extranjeras, más que las basadas en la honestidad, sentido común, colaboración y constructiva. Esto, qué bonito cuando todos nosotros podamos interpretar y adherirnos y aprender de esto, ¿sí? De lo que significa el contorno físico, pues mi contorno físico. Y esto, ¿y esto en qué se basa? ¿En qué se basa? ¿Es legal esto? La República Errante Menda Lerenda, no es una locura. ¿Cómo es que yo ahora me salgo, me hago un país yo, ¿no? Y ya me salgo del país del que yo soy y ya no pertenezco a ese, sino que me hago mi propio país y soy el gobernante de mi propio estado físico y psíquico, ¿no? ¿De dónde sacamos esto? ¿Qué locura es esta? ¿No? Bueno, eso lo podemos también buscar en la Wikipedia. Hubo una conversación, bueno, más que una conversación, fue una convención, ¿sí? Una convención, y esta fue la convención de Montevideo. Este fue en el año 1933, ¿sí? Donde, pues, se dice que la convención establece como definición de Estado, ¿sí? ¿Cuál es la definición de Estado? O sea, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones para que alguien se declare o se defina como un Estado independiente, ¿sí? Como es la República Errante de Menda Lerenda? Bueno, ellos marcan 4 principios. Si alguien cumple estos 4 principios, ¿no? Entonces tú puedes declararte un Estado independiente siendo tú como el jefe del Estado, ¿no? Dice, el Estado como persona de derecho internacional debe reunir los siguientes requisitos. Estamos hablando acerca que esto fue la Convención de Montevideo de 1933, ¿vale? Bueno, principio número 1, población permanente. No está hablando de que, como pueden ser 3 millones, 5 millones de personas, una población, como puede ser también una persona. No define de cuánto en adelante puede ser para declararse un país, ¿no? O un jefe de Estado. Sino población permanente, bueno, yo soy uno, ¿no? Una población, una población con un solo hombre, ¿sí? Territorio determinado, ese es el punto 2. Gobierno, ¿sí? Capacidad de entrar en relación con los demás estados. Pues población permanente, pues yo estoy siempre permanente, bueno, al menos que me eleve o me monte en un globo, pero mientras yo esté en un sitio, pues ese es mi territorio permanente, ¿sí? De la población de la que habla este tratado esta convención de Montevideo, ¿sí? Yo soy la población, territorio determinado, pues donde yo esté, donde yo esté pisando, ¿sí? De mi piel hacia adentro,
allí estoy yo, ese es mi territorio. ¿Sí? Sí, por eso se llama errante, porque si yo camino para allá, pues el territorio donde yo esté parado, ese es mi territorio. Gobierno, pues yo gobierno ¿no? Yo gobierno mis capacidades físicas y psíquicas, ¿no? Y capacidad, la cuarta dice, capacidad de entrar en relación con los demás estados. Yo le puedo dar la mano a ella porque ella es otro estado, mucho gusto. Él es un estado, yo también soy un estado, ¿sí? Y los demás estados que existan. Entonces, quiere decir que según la República Errante Menda Lerenda, nosotros, cualquier hombre vivo, puede cumplir estos 4 criterios o principios, ¿no? Que dicta la convención, que fue un tratado que firmaron un montón de países. Y si tú lo buscas en la Wikipedia, te darás cuenta que abajo están todos los países firmantes. Latinoamérica junto, bueno, en ese momento estaba el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, aquí está Brasil, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Latinoamérica entera. En ese tratado de Montevideo, en esa convención de Montevideo, en la cual pues especifican los cuatro requisitos fundamentales para establecer un estado o la definición de estado o jefe de estado. O sea, yo soy jefe de mi propio estado físico y psíquico, ¿no? Entonces pues de allí parte en el cual esto lo hablamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, esta ley positiva, bueno, ya dijimos que estaba la ley natural, la ley marítima, derecho romano, derecho constitucionario y, por último, la ley positiva. Estos que aplican la ley positiva son donde hacen las constituciones a los países o corporaciones, ¿sí? ¿Por qué son corporaciones? Porque en el UCC hay una oficina que queda en Washington, ¿sí? Tiene bueno, el nombre es inglés, yo es que soy muy mocho para el inglés, pero allí es donde se registran, ¿no? Las empresas y las corporaciones. Y eso le da un número DUNS, se llama el número DUNS, eso también lo pueden buscar allí en la UCC y buscan el nombre de cualquiera de sus países y se darán cuenta que dice que, bueno, es una corporación el país porque tiene un número DUNS, es el número de registro para comerciar de manera internacional. Entonces, eso de país es un engaño que nos han hecho a las poblaciones, simplemente que es una corporación donde administran el capital humano. Entonces, bueno, esto hablando acerca de la ley natural, porque la República Errante Menda Lerenda, ¿sí? Como decía hace rato, la ley positiva lo que va es poniendo normas y prácticamente machacando al ser humano, al hombre, pues, y a la mujer viva. El tema de cómo se firma, allí, también es una explicación, el tema de los bolígrafos o el lápiz con que se firma allí. Los colores. El negro, azul y el rojo. Y el rojo. Y el púrpura también. ¿Sí? Cada color tiene su definición también. Para quien firma. Por eso, bueno, es que nuestro documento está en negro, porque en negro firman los esclavos los muertos. Y los muertos. O sea, no es que firme el muerto, sino que se le escribe, ¿no? Por eso la huella que ponen es en negro. Cuando tú vas, por eso que cuando a ti alguien te golpea, alguien golpea a otra persona, ¿sí? Quien debería asistir a esa persona debería ser un médico general, un médico traumatólogo, alguien para revisarlo. No, a este lo revisa un forense. Un forense. ¿No? Un patólogo forense. ¿Por qué? Porque los forenses son los que revisan a los muertos. Cuando tú estás allí vivo, ¿no? Te están revisando, estás vivo, te están revisando porque bueno, tuviste un pleito, una pelea con alguien, entonces bueno, tú fuiste denunciaste y fuiste allí para diagnosticar qué fue lo que te hizo, las heridas, los golpes, el maltrato y todo esto. Entonces, pues, el que debería revisar el cuerpo de alguien vivo debería ser un traumatólogo, un médico general, ¿no? Uno de estos. Pero un especialista. Claro, no, lo revisa es un médico forense como que si de un cadáver se tratase, ¿no? Entonces, bueno,
El tema, por eso que tus huellas, las huellas de los dedos van en negro, ¿sí? Porque nos toman como que si hemos muerto en el mar. Estoy hablando acerca de la ley marítima, como que somos mercancía, por eso nos tratan como mercancía. Somos una mercancía, un producto. Por eso es que si mira la partida de nacimiento, ¿sí? El documento de nacimiento de un niño, y mira la partida de la mercancía que trae un barco, tienen una similitud bastante impresionante. Igual y que el niño, como que eso, la partida de nacimiento, después, bueno, la acomodan y la llevan a la bolsa de valores porque ellos trafican con los seres humanos, con las personas, con los hombres, ¿no? Con el personaje, trafican. Entonces, creo que en el 1933 o un poco antes también fue donde comenzaron esto a darle cédula y documentación a las personas para darlo como en garantía, ¿no? Por los préstamos que van pidiendo a la Reserva Federal. Claro, porque ya ellos eran ricos, ya ellos tenían todo. Entonces venía el presidente del país y venía a pedir un préstamo y él le decía, pero ¿qué me ofrece? ¿Qué me vas a dar si ya lo tengo todo? Si ya lo tengo Me todo. lo has dado todo. Y entonces, bueno, ahí empezó a ofrecer a las personas. Claro. Bueno, vamos a hacerle un documento a las personas, un aval, ¿sí? Una partida de nacimiento, y bueno, y te entrego a las personas por el préstamo. Y entonces, pues así troquean. Bueno, no hace mucho se miró, cuando agarran los mismos presidentes, secuestran a ciudadanos de otros países y otros secuestran, entonces después con el tiempo se intercambian. Bueno, tú me das 50 y yo te doy 100 de los tuyos, tú me das, y así se pactan entre ellos, entre las corporaciones, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, la invitación es a eso, a buscar, ¿no? O aprender qué es lo que significa esto de la REN, República Errante Enmienda Lerenda, y aprender acerca de la ley natural, que es esa ley divina que viene con nosotros, ¿sí? Antes de entrar al sistema. Sí, pero no es que ya estamos en el sistema, bueno, el sistema ahora ya nos trata como mercancía, cuando no somos mercancía. Bueno, Marco Tulio Cicerón, él decía que desobedecer esta ley, la ley natural, ¿verdad?, es despreciar la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Marco Tulio ese era Cicerón. Cicerón, sí, Cicerón, bueno, fue un filósofo, fue escritor, fue abogado, y de estos que hacen políticos, ¿no? Antes de Cristo. Sí. Él fue como un romano, ¿no? Marco Tulio Cicerón, un romano, al igual que Séneca. Séneca también, pues, habló bueno, no también Séneca, es que en la antigüedad el tema de la ley natural era algo que era muy habitual entre se conocía. Él decía, Séneca decía que había que vivir según nuestra naturaleza. Según la naturaleza divina, ¿no? Sí, porque es que estamos diseñados para ello, estamos diseñados para estar aquí, ¿no? Tener conexión con la naturaleza, con nuestro entorno. Y el hombre ha perdido eso, porque el hombre, su definición, ¿verdad?, es que se reconoce como parte de la creación divina, ¿verdad? Y sigue la ley de Dios, sigue la ley natural. Pero ya cuando es un ser humano, él desobedece, se sale de la ley de Dios, le da la espalda, y ahí le hace caso a las leyes creadas por el hombre. Sí, esta ley le llaman ley positiva. Si ya la ley natural tiene sus propias leyes, ¿no? Que no hacernos daño, ¿no? No robar, no meterse con el otro, ya eso lo sabemos por naturaleza divina nosotros. Entonces, ¿para qué vamos a hacer otras leyes? ¿Para qué vamos a...? Porque uno mira a los presidentes cuando lo van a juramentar y ellos ponen la mano encima de la Biblia, ¿sí? Que es la ley de Dios. Que esa es la ley de Dios, jurando, ¿sí? Que él se va a basar en esa ley. Y después tú lo ves haciendo leyes
para machacar a la población, Oprimir. para oprimir y para hacerle daño a la población, meterles impuestos, cobrarle multas, alcabalas por todos lados. Bueno, eso no sé si en otros países se mirará, pero aquí en Latinoamérica, en el país de donde yo soy, somos nosotros, mi amada Venezuela, un beso a toda mi amada Venezuela. Bueno, aplican ese montón de leyes. Bueno, no son leyes, son normas, ¿sí? Impuestas por los hombres para manipular a los hombres y a las mujeres vivos y libres. Y debemos firmar de esa manera. Bueno, habíamos dicho que el negro era para el tema de las huellas y la firma, que es para los esclavos y los muertos. El azul El azul es para contratos, por eso, para comercio. para comercio, sí, por eso eso es basado en la ley marítima. Por eso te mandan a firmar con un bolígrafo azul, ¿sí? Pero Pero los hombres y las mujeres libres y vivas deberían de firmar ¿con qué color? con un bolígrafo rojo. ¿Y sus huellas? Y su huella en rojo. En rojo porque estamos vivos, que eso representa la sangre de alguien vivo. Y el violeta, ¿sí? O morado firman los soberanos. Por eso el rey a veces firma o en violeta o en rojo. O en dorado creo que también, que significa hombre libre. Entonces, pues, estas son cosas que incluso en el colegio no nos las dicen, no se la dicen a los niños en el colegio ni en la universidad. Bueno, que quitaron incluso en el colegio, en el bachillerato, quitaron lo que era la filosofía, esa asignatura filosofía. ¿Para qué? Porque es que el sistema necesita gente que no piense ni sea crítico, y debemos ser críticos, ¿no? Curiosos. Sacar nuestras propias conclusiones, que es la intención de Ideas sin Cizaña, ¿no? De que cada quien saque su conclusión, no que nos crea a nosotros, sino que vaya, ¿sí? Busque en el internet. Ya todo el mundo tiene un teléfono, ya no puede decir nada, sí, porque es que ahorita a las personas les gusta que le den las cosas ya masticadas, 30 segundos, 20 segundos en un video. Entonces es imposible dar una explicación como esta tan profunda en un video de 30 segundos, ¿no? De las plataformas estas chinas. Por eso, bueno, hemos optado para dar estas profundidades, esta plataforma que, pues, de YouTube, que uno puede hacer un video un poco más largo y así, pues, hablar acerca de lo que es la ley natural y otras cosas, sí, que, bueno, que no se nos haría un poco más largo, sí, pero bueno, más o menos es eso, hacer nuestra propia micronación, ser jefe de nuestro propio estado físico y psíquico, ¿sí? Y bueno, zafarnos, así podernos zafar del sistema. Así que bueno, más o menos hasta aquí vendría siendo la introducción de este largo video, ¿no? Ojalá, bueno, que les guste el video y que, bueno, y que saquen sus propias conclusiones, vayan e investiguen por su propia cuenta, empápense de esto. Nosotros, bueno, de momento estamos estudiando, no estamos muy doctos en el tema, ¿no? Pero estamos... Hay testimonios Sí. de personas que lo han logrado salirse del sistema, obteniendo lo que es la renta, todo eso, y se declaran hombres libres y vivos. Delante del sistema, ya el sistema no los puede molestar, no los para el policía, o cuando los para el policía le muestran ya el policía. Sí, bueno, por ahí está Rap, está también, bueno, son personas en España. De hecho, en España se habla mucho de esto. Italia habla del OPPT, la ley OPPT, porque el sistema fue embargado en el 2012. ¿Sí? Y bueno, y así esto se viene regando. En Argentina por ahí hay algunas personas, en Chile también se habla un poco de esto. En Estados Unidos reconocen al hombre libre, al hombre vivo en Estados Unidos, creo que en Inglaterra también, en Australia también lo reconocen, saben de qué se trata todo esto, Es que porque esta ley existe, pero no la han no ocultado. las han ocultado. Entonces la intención es que volvamos a revivir todo esto y nos hagamos autores nosotros de nuestra propia situación. Así que bueno, esa es la invitación. Hasta aquí, bueno, el tema, ¿no? Hasta aquí. Bueno, Claro. yo quiero dar un saludo, ¿no? Y darle las gracias al camarógrafo que está allí siempre acompañándonos, ¿no? Y a las personas que nos visitan aquí
en esta hora, bueno, que muchas gracias por haber venido, ¿no? Gracias por esta, gracias por esta buena charla que hemos tenido en el día de hoy, ¿no? Y bueno, esperemos que le agrade. Así es. Bueno, no olviden suscribirse, darle like, compartir. Y bueno, nos vemos en un nuevo próximo video. Hasta Chao. luego, chao. Ideas sin cizaña.